Buenas tardes a todos. Ya nos hemos comunicado por un modo más formal, que ha sido a partir de un trabajo que yo les envié. En este caso quería comunicarme de una manera más cercana y es por eso también que los recibo en un lugar que no es cualquier lugar de mi casa, es la biblioteca, digamos, donde yo trabajo las propuestas para ustedes, donde paso gran parte de mis días en mi casa. Así que para mí es interesante, es lindo, me parece que los estoy recibiendo en mi casa y eso me gusta mucho. Así que bienvenidos. Bueno, como ustedes saben, yo les di un trabajo como un disparador, ¿no? Pero que tiene que ver cómo vamos a trabajar y cómo vamos a mirar la historia. Una historia que está muy lejos de pensarla como la historia oficial, es decir, que yo busco que ustedes me repitan datos o que vayamos a buscar, como yo les decía, esos grandes hombres que hacen no sé qué cosas y que al final nunca hemos entendido para qué. Es una historia distinta, la vamos a ir trabajando y ya voy a darles algunas pistas al respecto, pero en principio decirles esto, que yo siempre, hace ya unos años, siempre les digo que yo los invito a este espacio como viajeros y no como turistas. Hay una diferencia entre el turista y el viajero, ¿no? El turista vieron que él va y quiere que le sirvan el desayuno y que todo servido, all inclusive, como se llama ahora y demás. Y el viajero es el que camina, el que se confunde con la gente, el que le gusta probar cosas, el que se va de esos paseos tan planificados, con horarios. El turista depreda. Ustedes vieron, voy a llevarme este pedacito de cosa para tenerlo en la biblioteca de mi casa. En cambio, el viajero no. El viajero casi no saca fotos, porque las fotos están en su mente, se acuerda después. El turista no saca fotos y al final no ve el paisaje. Yo siempre me río mucho por eso de los turistas, ¿no? En fin, hay una diferencia enorme. Esta materia entonces los invita a ser viajeros, a confundirse con esos lugares, a probar esos olores de esos lugares, esas ideologías de esos lugares, todo ello que en distintas etapas vamos a ir recorriendo. Para esto los convoco en esta materia. ¿Cuál es la dinámica de la cátedra? Los que me conocen, porque ya han cursado otras materias conmigo, sobre todo didáctica general, saben de qué se trata la evaluación formativa. Los otros lo van a vivir, lo van a aprender a hacer, pero de todos modos la evaluación formativa es un enfoque, porque no es una técnica. Uno dice, bueno, a ver, ¿cómo quiero evaluar a un estudiante formativamente? Quiere decir básicamente y resumiendo que es un acompañamiento que el docente le hace al estudiante, en donde ambos tienen una responsabilidad. El profesor de monitorearlos, de seguirlos, de hacerles tutoría. Yo los invito, nos reunimos un montón de veces. Hay muchos que me conocen y saben que lo hacemos. Y créanme que encuentro siempre algo que es fundamental. Yo tengo mucha responsabilidad en la docencia, pero también de ustedes recibo esa devolución. Más allá que estén estudiando matemática, física, que por ahí son materias que dicen, ay, pero ¿qué tiene que ver esto con la historia? Pero realmente se involucran y eso es lo más importante. Ya les voy a ir explicando más o menos de qué se trata, pero en principio decirles que esta profesora no va a dar clases magistrales, es decir, no me voy a parar frente a ustedes y les voy a dar un discurso, un poco como estoy haciendo ahora, sino que vamos a dialogar. Por eso es fundamental que ustedes no podemos estar en esos encuentros, sino es que previamente ustedes han trabajado los materiales tanto teóricos como audiovisuales. Y acá les hago un llamado de atención. Los audiovisuales tienen la misma validez que un texto escrito, es decir, lo tengo que mirar, anotar las ideas, no sé cómo ustedes estudian, pero tiene el mismo rigor, digamos, académico. Entonces, no se puede ir a esas clases sin haber trabajado los materiales. Yo sé que hay muchos de ustedes que por ahí han dicho, bueno, yo no quiero cursar con la profe Nancy Vázquez porque siempre tenemos que leer antes. Bueno, es una manera que yo entiendo que ustedes transitan un aprendizaje genuino. E incluso les digo algo, las devoluciones que estoy recibiendo de los primeros trabajos que los estoy, en este caso, no son correcciones. Ustedes ya ven que yo permanentemente les subrayo, les resalto, y eso quiere decir que lo que estoy haciendo es, a ver, mira, esta idea la tenés que rescatar, la tenés que sostener, retener. Ese proceso, ese feedback va a ser todo el año y todo el tiempo, ¿no es cierto? Si hay un límite que tengo es que ustedes copien.
¿no? Eso, y en esta materia es difícil hacerlo, porque yo les pido argumentaciones, pero por ahí algunos que, y es fácil darse cuenta, no lo hagan, ¿no? Por una cuestión de honestidad intelectual. Bien, es una materia también, no sé cómo va a transcurrir este espacio difícil que estamos viviendo, pero es una materia que básicamente no estamos sentados en el aula, y esta es una convicción que tengo, el aprender tiene que ver más allá que el aula, entonces siempre tenemos invitados, viajamos, bueno, hacemos de todas cosas, ya van a ver ustedes obras de teatro, nos divertimos mucho, nos emocionamos, cuando llegamos en la época de la dictadura visitamos los centros de memoria que tenemos en Córdoba, en fin, tenemos ahí, es una cátedra con un movimiento permanente, muy linda, creo yo así, y espero que este año también podamos configurar esas composiciones de estudiantes y profesor tan lindo que siempre hacemos. Bien, de alguna manera, este primer discurso, pequeño discurso que acabo de darles o compartirles, es como el segmento administrativo, llamamos los pedagogos, ¿no? Primero organicémonos cómo vamos a trabajar. Pero ahora quería brevemente compartir con ustedes algunas ideas conceptuales que ya han abordado en el trabajo y que tiene que ver, digamos, con esto de que, a ver, ¿qué hace esta profe? Que lo primero que nos dice es cómo pensamos históricamente. ¿De dónde salió esa idea? Bueno, quiero decirles, o sea, no empezamos a ver la historia, a ver qué hecho histórico, analizarlo, sino primero yo los invité a hacer un trabajo introspectivo, a ver cómo pienso históricamente. Es fundamental para mí que ustedes se planteen eso. Por el tiempo, por ejemplo, porque la historia siempre piensa el tiempo hacia adelante, por eso las famosas líneas del tiempo, pero vieron que las hacen con flechas, siempre el tiempo va adelante y se entiende que es progresivo. Ese tiempo progresivo y hacia adelante es una invención de la historia oficial. La historia de las sociedades, de los colectivos, igual como que nuestras historias, nunca van hacia adelante definitivamente. Vamos hacia adelante, pero también volvemos, retrocedemos, volvemos a hacer lo mismo. Vamos y muchas veces sí progresamos, pero no es siempre hacia adelante, porque el tiempo es una construcción mental. Fíjense, esto que ustedes, yo les compartí ese pequeño video, que si ustedes lo ven todo, lo explica químicamente, digamos, al tiempo. No es la idea, era ese segmento para ver que otras comunidades piensan el tiempo diferente. El tiempo nuestro tiempo occidental, es como, yo creo que no hay nadie que mejor lo haya graficado, que los que tuvieron en filosofía lo saben, San Agustín, que decía, a ver, el tiempo en realidad es uno solo, es el presente, no hay otro tiempo, porque el pasado ya no está, no lo tengo, y el futuro tampoco existe. Ahora bien, si ustedes me dicen, bueno, pero yo estoy estudiando profesora de geografía, de física, de lengua y literatura, de matemáticas. Entonces, ¿el futuro existe? Y yo les digo no, pero Agustín dice sí existe en función del presente, porque yo tengo la expectativa de recibirme, lo llama tiempo de expectación, es por eso que existe. Y el pasado es lo mismo, lo traigo como recuerdo, pero siempre es el presente el que se juega, ¿se dan cuenta? El pasado es pasado porque un presente lo trajo, el futuro es futuro porque un presente lo imagina. Pero en realidad no existe eso. Agustín dice, bueno, lo que pasa es que ante la angustia del saber que tenemos un fin y que ese fin es igual para todos, el hombre inventó este compartimento de presente, pasado y futuro. Le vino muy bien a la historia para decir, bueno, vamos hacia adelante, dejamos lo que hasta atrás, siempre vamos hacia el progreso. Y es por eso que yo les digo, a ver, pensemos el tiempo desde otro lugar, pensemos el espacio, que es, como les dice el texto que ustedes trabajaron, es coyuntural y es estructural. Hay un momento espacial que se configura en el hoy, como nos está pasando con esta pandemia, pero hay cosas que son estructurales, ¿no? Entonces, digo, esa confluencia entre lo estructural y lo coyuntural es como vamos a configurar un tiempo histórico que además lo vamos a ver en perspectivas distintas. ¿Vieron la multiperspectividad que ustedes han leído? Es eso, qué pasa con lo local, qué pasa con lo internacional, que Argentina tiene una historia sola, Córdoba, por ejemplo, que algunos gobernados la han llamado una isla, o San Luis, otro país. Son invenciones políticas.
De ninguna manera. Hay interrelaciones permanentes entre países, entre momentos históricos, conflictos permanentes, ¿no? La historia oficial ha ocultado todo esto, no hay ningún conflicto, San Martín era un gran hombre, Belgrano dio la vida por la patria, nadie tiene conflictos personales ni nacionales. Todo eso es típico de la historia oficial. Nosotros vamos a trabajar con estas dimensiones, un tiempo que va y viene, por eso, cuando nosotros escuchamos, pero ¿por qué Argentina vuelve a hacer lo que ya hizo? Por ejemplo, en lo económico, repetir modelos. No dice, porque así es la historia. Porque la historia se va repitiendo, ¿sí? Y muchas veces progresa, por supuesto que sí, ustedes lo van a ver, ¿no? Incluso lo podemos ver en el presente. Hay muchos progresos en este momento, pero también hay retrocesos, hay contradicciones y hay conflictos permanentes. Entonces, en eso no quise entrar en este tema en la parte teórica, que es empezar a ver que la historia nosotros la vamos a mirar desde una mirada dialéctica, es decir, con toda esta complejidad de poder analizarla, pero sabiendo que en las contradicciones, que eso es la dialéctica, yo tengo que poder elaborar una reflexión que la supere. Les pongo un ejemplo. Por supuesto, la historia oficial a la dialéctica no le gusta, no la quiere, ¿no es cierto? Les pongo un ejemplo. Uno puede pensar que Sarmiento, como dice la historia oficial, era un niñito que nunca faltaba a la escuela, un amor, y que después no sé cuántas cosas fue, pero siempre dio la pluma y la espada y qué sé yo y la palabra. Bien. Por otro lado, sabemos que Sarmiento, él lo escribió, o sea, no es que se digan cosas, él lo escribió, que Sarmiento decía, bueno, en realidad la sangre local, la gente, las comunidades locales no sirven para nada, por lo tanto, bien vendría, digamos, terminar con ellos, porque para lo único que van a servir es para que su sangre abone el suelo. Eso lo dijo. Por otro lado, también creó el sistema educativo y luchó y se enfrentó con la oligarquía más rancia para crear una escuela para todos. Y entonces, ¿qué era Sarmiento? ¿Un bueno, un político amoroso o un asesino? Esas contradicciones la dialéctica la supera. Uno dice, a ver, no, tengo que poder entender en el contexto a Sarmiento para que haya dicho lo que dijo. En ese contexto que él escribió eso, se hablaba de razas y se decía que había razas superiores e inferiores. Entonces él estaba científicamente avalado lo que él pensaba. Creó un sistema educativo, se enfrentó como les digo, con Roca y otros intelectuales del momento y gente de mucho poder, y él también tuvo poder, pero no como el poder de los otros. Pero ¿cómo lo miro dialécticamente? Lo miro como un político, puedo superar la contradicción. Esto quiero que lo tengan, esto es lo más importante que yo quiero que rescaten de este video que yo les estoy haciendo, que vamos a mirar la historia dialécticamente. Acá no hay ni buenos ni malos, tengo que poder superar, porque la dialéctica no es mezclar y ver qué sale. O sea, no es dialéctico que yo diga, a ver, negro y blanco, mezclo y sale gris, eso es dialéctico. No, la dialéctica es un discurso que supera a la contradicción, ¿no? Que puede ir más allá, que puedo decir, y sí, la verdad que Sarmiento no era un asesino, porque yo puedo entender qué estaba planteando en ese momento, en esa coyuntura histórica del momento. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a mirar todos los hechos históricos con la lente de la dialéctica. Bien. Espero que puedan ir tomando estas ideas principales. Otra cuestión que les quiero decir, que ustedes han visto en el texto que yo les he compartido y en los videos que han visualizado, que el historiador es un hombre que tiene un hombre de su época, podríamos decir. Por lo tanto, su ser social, su ser intelectual, etc., está embebido en ese clima de época. Entonces, no hay ninguna escritura, porque no hay ninguna visión vaciada de teoría. Entonces, no hay ninguna escritura que sea objetiva. La historia no es objetiva. Pero ojo, mucho ojo con esto. No es literatura. La historia no es objetiva porque la escriben personas que tienen ideologías determinadas, porque
Hay algunos silencios y algunas complicidades en la escritura de la historia, pero no escriben lo que quieren. Porque si es un trabajo histórico disciplinar, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia tiene fuentes que son fuentes de todo tipo, fuentes escritas, fuentes testimoniales. Nosotros, por ejemplo, cuando abordamos la historia en época de dictadura cívico-militar, yo no voy a libros, no les ofrezco libros, porque tenemos acá los actores. Tenemos a una Sonia que la hemos invitado y que ha venido a hablar, que es la abuela de Plaza de Mayo de acá de Córdoba. Entonces, ¿para qué vamos a ir? ¿Se dan cuenta? La historia busca testimonios y después construye verdades históricas. Miren este concepto, no son verdades objetivas, sino verdades históricas, por lo tanto cuestionables. Y es por eso que yo les pido que ustedes tomen la palabra. Ustedes van a leer textos, van a visualizar distintos videos, visionar distintos videos, y a partir de ahí ustedes van a tomar una postura frente a lo que dicen, porque ni mi palabra ni la palabra de los textos es palabra oficial. ¿Sí? Yo tengo mi ideología y por supuesto que ustedes la sabrán, lo van a saber, pero de ninguna manera voy a imponer lo que yo pienso. ¿No? Hace 2 años salió un libro muy interesante sobre historia y yo lo compré y mientras iba leyendo un primer artículo, lo voy a compartir con mis estudiantes. Pero el epílogo del libro, de ese artículo, tenía que ver con que entroniza al gobierno, con el cual yo acuerdo absolutamente, pero sería deshonesto mi parte si yo les daba ese artículo. ¿Se dan cuenta? Cuando un artículo está muy bueno, todo lo otro, tendría que haberle sacado la última parte. No, tampoco es honesto. Entonces dije, ese artículo no se lo puedo dar. Por eso que les digo, porque no vamos a ir a buscar ninguna de estas ideologías, sino vamos a leer autores muy críticos, revisionistas históricos, etcétera, pero nosotros vamos a buscar nuestra propia reflexión de todo esto, ¿no? Y ese es el viajero también, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa les quiero decir? ¿Por qué les estoy diciendo básicamente todo esto? Porque la historia básicamente es un discurso, es una construcción discursiva. La historia es eso, son discursos escritos y no escritos, pero en función a ellos es que yo tengo que poder hacer estos análisis que les estoy pidiendo. Otra cuestión que les quería, tengo acá mi clase, así como les doy clase, las clases siempre se planifican y acá también hay una clase planificada. Quería hacerles una diferenciación para que ustedes tengan claro qué sería la historia oficial, si esta categoría teórica, historia oficial, ¿y dónde nos vamos a parar nosotros? Me parece honesto también decirles donde yo los invito a que ustedes se paren. La historia oficial es la que ustedes mayormente conocen, ¿no? Es la historia que busca el dato, la información, que busca héroes, que es moral. Moral, digo, siempre son cosas que están bien o que están mal. Que es una historia que solamente habla de política, o sea, los individuos están totalmente subsumidos, no existen, ¿no? Es ejemplificadora. Fíjense cuando yo les digo que busca datos. Si ustedes me dijeran, esto se los remarco casi todos los años, el hecho del 25 de mayo, ustedes me dicen, ¿qué es el 25 de mayo? Casi todos ustedes en esa flecha que yo les decía que me pusieran, que recuerdan de la historia vista en la escuela, han puesto Revolución de Mayo. Se han llamado a ese evento la Revolución de Mayo, casi todos, no todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué casi todos llaman Revolución de Mayo? Porque ese es el dato, que el 25 de mayo sí pasó algo, que hubo un primer gobierno, ¿no? Pero llamar revolución ya es una interpretación. ¿Cómo podemos llamar revolución a algo que se dio entre muy pocas personas en un lugar? Córdoba se enteró a los 5 días. En Buenos Aires no se podía ingresar. Como yo les digo, ¿qué hace esa negrita al lado de la dama antigua en los actos escolares? No podía estar ahí. ¿Se dan cuenta? La historia oficial va a buscar siempre el dato. Entonces, deja de lado este análisis. ¿Pero fue una revolución? ¿Fue un gobierno patrio? Esa es otra interpretación. ¿Fue un gobierno criollo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? O sea, el dato está.
El dato no lo vamos a dejar de lado. No es que vamos a tenerlo, pero lo que vamos a hacer al dato es vamos a deconstruir ese dato, lo vamos a desandar. Y esta historia es la historia ejemplificadora, la historia que dice, la historia sirve para aprender. Ustedes saben que la historia no sirve para aprender. Si nosotros en la vida personal hacemos lo mismo, ese refrán que ¿por qué hice esto? Tropecé con la misma piedra. Bueno, la historia también lo hace. Porque como ustedes vieron en el texto, la historia en realidad no es que nos sirva como ejemplo, porque si no estaríamos absolutamente, pero a ver, hubiéramos superado mucho, muy superados. No nos sirve como ejemplo, nos sirve como una matriz para construir memoria, nos sirve para ser críticos con el presente, nos sirve para entender el presente, porque estamos como estamos. La historia sirve para ello, ¿se entiende? Esta historia oficial que es, como les digo, dato, ejemplificadora, condiciona, miren, otro ejemplo de la historia oficial, ¿cómo vieron casi todos ustedes los pueblos originarios de Argentina? Desde una visión zoológica, que vivían en casas, no sé, casa pozo, que eran colectores, y nada más. Eran tan simples, más simples que un hormiguero. ¿Puede ser eso? Otra cosa más, la historia oficial habla de los pueblos originarios como pasado. O sea que no existen los pueblos originarios ahora. Bien, esa es la historia oficial. Al frente, como en la vereda del frente, tenemos el revisionismo histórico, que lo que hace es depredar esta historia oficial, decir, señores, todo esto que estamos diciendo, pero también ellos se vuelven muy dogmáticos. Entonces yo quiero ponerlos en este camino intermedio que es el de la dialéctica. En la historia se llama a esta cosmovisión de la historia social crítica. Una historia que está entre, por supuesto que se alimenta del revisionismo histórico, obviamente, por supuesto que sí, pero está buscando también no ser dogmática, no es esto es lo que pasó y no se puede verlo desde otra manera, está buscando no ser dogmática. ¿Sí? Bien, a esto los convoco, a ser dialécticos, a pararnos en esta vereda que no es ni la vereda del blanco ni del negro, es una vereda que la van a construir ustedes, que yo los voy a monitorear, yo los voy a acompañar, les voy a buscar siempre bibliografías nuevas, complejas, que desde el punto de vista, quiero decir, complejo histórico quiero decir crítico. Así quiero que sean los trabajos. Bien, yo estoy preparando una segunda intervención didáctica, una segunda clase para compartirlas con ustedes, para lo cual ya la van a recibir, yo se las voy a enviar por el aula virtual. Ustedes van a tener que crearse de ahora en más, yo ahí les digo a la clase, pero se los recalco ahora porque se va a ser fundamental para hacer el trabajo de esta clase 2, van a tener que crearse un correo de Gmail, los que no lo tienen. Yo les había puesto acá una cosa así. Ana, pongo yo, gmail.com. Digo, si tengo Yahoo, si tengo cualquier otra cosa, está bien, pero al menos para este momento vamos a crear este correo, un Gmail, para hacer un trabajo, que es donde ya nos vamos a involucrar en el primer momento de esta materia, en el primer momento histórico específicamente. Esta apertura fue para plantearnos todas estas cuestiones, desarmar un poco la manera en que pienso la historia y proponerles pensarlas desde este otro lugar. Para eso los necesito dinámicos, los necesito lectores. Yo les agradezco porque los trabajos me están llegando, les puedo asegurar, algunas biografías me han hecho emocionar mucho, me han contado cosas increíbles. Yo les agradezco que han depositado esa confianza, ¿no? Y yo dialogo con ustedes, por eso me gusta que me los manden en PDF, porque yo les comento, les hago permanentemente yo digo, yo con mis estudiantes en los trabajos que ellos me mandan diálogo. Les agradezco muchísimo por esa biografía, la verdad que fue impresionante, como aparte algunos se han tomado un trabajo impresionante de hacer fotos y les agradezco por el trabajo. Y otra cosa que les quiero decir, y para finalizar este primer encuentro, es que tenemos esta coyuntura histórica que estamos viviendo, nos va a permitir a la escuela
a ustedes y a mí, porque ustedes también tienen los pedagogos llamamos el oficio del alumno, nos va a tener que romper con lo que hay un autor llama el mito de la autosuficiencia de la clase. Lo quería leer textualmente, el mito de la autosuficiencia de la clase. Este autor se llama Jorge Steinman, los chicos que estuvieron el año pasado conmigo en didáctica lo deben recordar, no al concepto sino al autor. Y el autor plantea esto, ¿no? Que hay un mito, como que la única manera que podemos aprender es estando en la presencialidad. Entonces vamos a empezar también a poder romper este mito. Bueno, bienvenidos a esta materia y espero sus trabajos. Les dejo un enorme abrazo para todos y un gusto poder compartir con ustedes este año. Hasta luego.